Buenos días a todos. Bienvenidos a esta actividad. Esta actividad es la tercera parte del tema de organizaciones políticas. El tema de hoy lo va a impartir la licenciada Andrea Morales, que es la jefa del Departamento de Investigación del Instituto Electoral. Y el tema es organizaciones políticas en Guatemala, la regulación que está en la ley electoral y de partidos políticos. Entonces, Andrea, dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, Héctor. Nuevamente, muy buenos días a todos. Es un gusto estar por este tercer miércoles compartiendo con ustedes la tercera sesión del tema de organizaciones políticas. El día de hoy, como bien lo mencionaba Héctor, vamos a continuar viendo la regulación en la ley electoral y de partidos políticos. Como ustedes muy bien sabrán, la ley electoral tiene todo un libro de organizaciones políticas, lo mencionaba la semana pasada, que es, entonces es un tema bastante extenso. Y hemos venido viendo a lo largo de estas tres sesiones una primera parte sobre la teoría de los partidos políticos en su conjunto. Luego, en la sesión 2, vimos un poco de historia del surgimiento de las organizaciones políticas a partir del conflicto armado y cómo esto dio paso a la era democrática, que es en la que estamos actualmente. Y comenzamos una primera parte sobre la regulación actual en la ley electoral y de partidos políticos, que es la que nos rige como ciudadanos, como trabajadores del Tribunal Supremo Electoral, y también sobre las cuales las organizaciones políticas basan su funcionamiento. Y el día de hoy vamos a dar continuidad a esta regulación de los partidos políticos, porque de los partidos políticos, como son instituciones de carácter permanente, sí tienen una regulación más extensa. Y vamos a ver un poco también sobre la regulación de los comités cívicos electorales y de las asociaciones con fines políticos, que como no son tan recurrentes o no están tan a la vista pública de la ciudadanía como los partidos políticos, pues a veces no conocemos su regulación, entonces la vamos a repasar el día de hoy. Y esto, la verdad, es que es un repaso, lo que vamos a ver el día de hoy sobre los partidos políticos, porque vamos a ver un poco el desarrollo de las asambleas, de los comités ejecutivos, tanto nacionales, departamentales, municipales, y es algo que ustedes ya conocen, porque ustedes son los que observan todas estas actividades de los partidos políticos. Entonces es un repaso lo que vamos a ver, pero de haber comentarios o preguntas, pues lo atenderemos al final de la plática como ha sido costumbre. Siguiente, Héctor, por favor. Y aquí agradecerle a Héctor públicamente por el apoyo de proyectar la presentación. Entonces, esta lámina la vimos la semana pasada, pero la quiero traer a colación nuevamente porque la vamos a necesitar o para tener presente cuando estemos viendo el desarrollo de toda la información de las asambleas. Entonces, los requisitos de organización partidaria que se necesitan, es importante hacer notar, no están en el municipio, en el departamento y a nivel nacional los requisitos necesarios para tener o establecer la organización de los partidos políticos. Entonces, en el municipio es necesario contar como mínimo con 40 afiliados que deben ser vecinos del municipio
en donde se está estableciendo la organización. No pueden ser o sea, deben ser vecinos de ese municipio. También deben elegir al comité ejecutivo municipal en asamblea municipal. Por otro lado, en el departamento deben contar como mínimo de organización partidaria 4 municipios del departamento, como mínimo 4 municipios. Elegir al comité ejecutivo departamental en asamblea departamental, y a nivel nacional deben contar con organización partidaria como mínimo en 50 municipios y por lo menos en 12 departamentos del país, y deben ser electos en asamblea nacional al comité ejecutivo nacional. Entonces, recordemos que los partidos políticos deben tener sus órganos, que son la Asamblea Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional, el Tribunal de Honor, el órgano de fiscalización financiera como órganos nacionales, también como órganos departamentales, la Asamblea Departamental y el Comité Ejecutivo Departamental, y como órganos municipales, la Asamblea Municipal y el Comité Ejecutivo Municipal. Y aquí quiero aclarar que estos requisitos son los mínimos, es decir, pueden haber más de 40 afiliados vecinos de ese municipio, pueden tener más de 50 municipios organización partidaria, y pueden tener más de 12 departamentos también con organización. Y a nivel departamental pueden tener más de 4 municipios. Estos son los mínimos. Por ejemplo, así como Izabal, pues es fácil, ¿verdad? 4 o los 5 municipios que tiene Izabal. Pero Huetenango, que tiene 33 municipios, por ejemplo, a veces 4 municipios se puede quedar corto. Entonces, estos son los mínimos. Y esto, pues, depende del estudio que haga cada comité de partidos o la dirigencia partidaria, en donde es el interés de su caudal electoral y de sus afiliaciones también para tener organización partidaria. Entonces, sí aclarar que estos son los mínimos, pero pues sí, a veces la ciudadanía está muy demandante de que deben tener organización en cubrir más el territorio del país, pero estos son los mínimos con los que debe contar. Siguiente, Héctor, por favor. Y entonces, esta lámina anterior tiene relación con lo que vamos a comenzar a ver a continuación, que es todo el andamiaje legal que está establecido en la ley electoral y de partidos políticos sobre las asambleas y sobre los comités ejecutivos que los partidos, cuáles son sus atribuciones, cómo son su integración, para poder tener claro, y como les decía, ustedes como delegados y subdelegados son los encargados de observar todas estas asambleas. Entonces, realmente esto es únicamente un refrescar la información, porque pues esto ustedes lo manejan definitivamente y lo viven directamente en el territorio. Entonces, la Asamblea Nacional del partido político es el órgano de mayor jerarquía de un partido, la Asamblea Nacional, porque aquí es en donde confluyen todos los representantes a nivel municipal, que es lo que conforma a nivel nacional, ¿verdad?, de un partido político. Y se integra por 2 delegados con voz y voto de cada uno de los municipios en donde el partido tenga organización vigente. 2 delegados con voz y voto de cada uno de los municipios
en donde el partido tenga organización vigente. Y este quórum, por así decirlo, es el órgano de mayor jerarquía de un partido político. ¿Y por qué se considera de esa forma? Lo podemos ver de mayor alcance con sus atribuciones. Este que conformado por los dos delegados de los municipios de donde el partido político tiene organización vigente, debe conocer el informe que presenta el Comité Ejecutivo Nacional en cada reunión, es decir, en cada reunión que convoque la Asamblea. Fijar línea política general del partido según sus estatutos. Esto es sumamente importante porque el fijar la línea política lo que les indica es que deben establecer su ideológica, deben establecer una agenda legislativa que les dé impulsar su plan de gobierno también, en caso se llegue a ganar una acción, sea nacional o departamental o municipal incluso, deben tener esa muy clara línea para poder valer en donde la elección que puedan ganar. Entonces es muy importante que a veces se queda de lado esa parte de fijar una línea política. Todo partido político se puede fundar a partir de esa situación de querer impulsar una línea política, una línea ideológica que le parece importante y sobre la cual actuar para el beneficio de la población, definitivamente. Pero también para representar esos intereses que puedan tener desde la línea política y desde la línea ideológica. Aprobar o improbar el informe económico que presenta el Comité Ejecutivo Nacional. Elegir y programar candidatos del partido a la presidencia y la presidencia de la República. Como es el órgano de mayor jerarquía, entonces así tiene la potestad de elegir y programar candidatos a nivel nacional de ser presidencia y vicepresidencia. También, esto es muy importante, diputados y los distritos en donde no se cuenta con organización partidaria vigente. Como si hay representación de delegados por los municipios en donde el partido tiene organización vigente. Entonces, la ley les faculta a la Asamblea Nacional, en donde hay representación de varios municipios, a que puedan proclamar donde el partido no tenga organización partidaria. Y esto en algunos casos se puede ver como de cierta forma no democrática, pero la ley es algo que los oculta como órgano de mayor jerarquía de un partido político. Entonces, esto es, o lo podemos ver durante un proceso electoral en donde se proclaman candidatos en donde no tienen organización partidaria vigente, que como órgano de mayor jerarquía, pues entonces también tiene la potestad de postular candidatos a nivel nacional, es decir, presidencia y vicepresidencia de la República, y también una parte importante que pueden postular candidatos a diputados en aquellos distritos en donde no tienen organización partidaria vigente. La ley, por ser órganos de mayor jerarquía de un partido político, sí les da esa facultad a la Asamblea Nacional. Y también a elegir y proclamar candidatos a diputados por lista nacional
y al Parlamento Centroamericano. Es decir, la Asamblea Nacional lo que tiene facultad de hacer durante el proceso electoral o durante el proceso electoral es a proclamar candidatos de nivel nacional, es decir, presidencia y vicepresidencia, diputados por lista nacional y al Parlamento Centroamericano, que son los tres cargos que se eligen a nivel nacional. Pero en los distritos en donde no tienen organización partidaria vigente, pero sí tienen el interés de proclamar candidatos a diputados distritales, sí lo pueden hacer. Para convocar a la Asamblea Nacional, la realiza el Comité Ejecutivo Nacional por resolución de ese comité o a solicitud de por lo menos la mitad más uno de los comités ejecutivos departamentales en donde el partido tenga organización vigente. Aquí lo que les pediría es que recordemos cuáles son esos requisitos de organización, que fue lo que vimos en la lámina anterior, pero la ley no establece, digamos, una cantidad exacta, porque pueden haber partidos que sí se acoplen o cumplan con los requisitos mínimos que pide la ley, y habrán otros partidos políticos que superen o sobrepasen los requisitos mínimos de organización. Entonces no se puede establecer una cantidad fija dentro de la ley, porque eso varía dependiendo cómo el partido político maneja su organización, si se acopla a lo mínimo o sobrepasa lo mínimo. Pero sí debe, para convocar, si no lo convoca el Comité Ejecutivo Nacional, lo convoca o lo puede convocar la mitad más uno de los comités ejecutivos departamentales, en donde el partido definitivamente tenga organización vigente. Y el quórum de la Asamblea Nacional para instalar y tomar resoluciones de la Asamblea Nacional debe cumplir con un quórum de más de la mitad de organizaciones municipales vigentes que acrediten por lo menos un delegado. Como vemos en el cuadro segundo, la Asamblea Nacional se integra por 2 delegados con voz y voto de los municipios en donde el partido tiene organización vigente. Pero para hacer un quórum de la Asamblea Nacional y para instalarla y tomar resoluciones en esa asamblea, puede ser por lo menos un delegado de los comités ejecutivos municipales, más de la mitad de esos comités ejecutivos municipales que acrediten por lo menos un delegado, o de las asambleas municipales. Héctor, por favor. Y luego vamos a empatar lo anterior de la Asamblea Nacional con el Comité Ejecutivo Nacional, que son los dos órganos a nivel nacional que están establecidos en la ley. Y entonces el Comité Ejecutivo Nacional es el órgano permanente de dirección del partido. Y como es el órgano permanente de toda la organización política, de todo el partido político, es el que vela por el cumplimiento de los requisitos de organización departamental y municipal. Entonces, tiene la responsabilidad de ejecutar las resoluciones tomadas por la Asamblea Nacional, que es en donde confluyen los delegados municipales y por ende también los departamentales. Da dirección en todo el país de las actividades del partido. Entonces, el Comité Ejecutivo Nacional, por ser el órgano permanente también, tiene que tener mucho conocimiento sobre los estatutos del partido político, qué es lo que establecen los estatutos
para poderlo transmitir hacia los comités ejecutivos departamentales, hacia los comités ejecutivos municipales, pero también hacia todas las afiliaciones que tenga el partido político. Entonces, sí, el Comité Ejecutivo Nacional, quien lo integre, sí debe tener una identidad muy fuerte con el partido político al cual está representando, porque el Comité Ejecutivo Nacional es así como la Asamblea Nacional representa el órgano de mayor jerarquía del partido, el Comité Ejecutivo Nacional está como en paralelo en esa misma responsabilidad. Se integra por un mínimo de 15 miembros y un máximo de 21 miembros titulares. Y deben elegir como mínimo 3 suplentes electos en la Asamblea Nacional para un periodo de 3 años. El Comité Ejecutivo Nacional está presidido por el secretario general, que es el representante máximo también del partido político. También se elige un máximo de 4 secretarios generales para que en ausencia, ya sea temporal o permanente del secretario general, pues los secretarios generales adjuntos puedan ir tomando, ir supliendo al secretario general de acuerdo al orden en que son electos. El Comité Ejecutivo Nacional debe contar con un secretario de actas también, que es un cargo que se desempeña como miembro del Comité Ejecutivo Nacional y de la primera sesión que este comité celebre. Quien ostenta la Secretaría General tiene la representación legal del partido, desempeñando su cargo por 3 años, a menos que la Asamblea Nacional se le elija por un periodo menor. Puede ser reelecto por un periodo más, pudiendo optar al cargo dejando un periodo de por medio. Esta parte representa una de las reformas que se hizo en el 2016 con el objetivo de hacer renovación de cuadros o de liderazgos y poder evitar así de alguna forma la generación de cacicazgos o generar dueños de partidos políticos. Entonces, principalmente la renovación de liderazgos. Entonces, por eso es que a partir de 2016 se hace esta reforma en donde el secretario general puede optar a reelección por un periodo más y puede buscar ser electo nuevamente, dejando un periodo de por medio. Entonces, pasan 3 años, puede buscar la reelección. Si es reelecto, entonces hasta ese periodo puede llegar. Puede dejar un periodo de 3 años o sí, que es el máximo, y puede buscar nuevamente ser electo como secretario general. Este cargo también, el de secretario general o de la Secretaría General, es incompatible con el desempeño de cargo o empleo público o prestación de servicios profesionales en el organismo ejecutivo, en el caso del partido que hace gobierno. Entonces, por ejemplo, ministros o secretarios de las secretarías que están adscritas al organismo ejecutivo, definitivamente del partido que hace gobierno, pues no puede optar a tener la representación del partido político de la Secretaría General. Y eso también representa una reforma a partir de 2016, porque se considera en ese entonces que había o podía haber un conflicto de interés entre la representación del secretario general o de la Secretaría General, que es el máximo representante de un partido político, con la representación de la unidad nacional, que es lo que representa
no solo la presidencia y vicepresidencia, sino el organismo ejecutivo en su conjunto. Entonces, esa es como una de las justificaciones por las cuales estas medidas se dentro de las reformas de 2016 a la ley. Siguiente, Héctor, por favor. Y dentro de las atribuciones del Comité Ejecutivo Nacional está supervisar el funcionamiento de los ejecutivos departamentales y municipales, así como organizar y dirigir actividades del partido según sus estatutos. Entonces, como les comentaba, los miembros del Comité Ejecutivo Nacional sí deben tener una identidad muy fuerte con el partido político que están representando, porque tienen esta función bastante importante de dirigir las actividades del partido y de transmitirle esas actividades, los estatutos y estar pendiente de los comités ejecutivos departamentales y municipales. Convocar a la Asamblea Nacional obligatoriamente cada 2 años y extraordinariamente cuando disponga el Comité Ejecutivo Nacional o comités ejecutivos departamentales, como ya lo vimos. Convocar asambleas departamentales y municipales, preparando las agendas para hacer conocimiento al secretario departamental en el departamento en donde se va a realizar la asamblea, o al secretario municipal del municipio en donde se va a estar realizando la asamblea. Y si son varios departamentos y varios municipios, pues entonces deberán preparar las agendas de cada uno de los departamentos y de cada uno de los municipios en donde se van a realizar las asambleas departamentales y municipales. También tienen dentro de sus atribuciones designar fiscales y representantes o delegados del partido ante el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, así como hay fiscales durante el proceso electoral, a lo largo de los años no electorales, hay representantes también que tienen sesión o que representan, valga la redundancia, a los partidos políticos en sesiones que convoca el Tribunal Supremo Electoral para tener esa comunicación con los partidos políticos. Entonces, el Comité Ejecutivo Nacional es el responsable de designar a ese representante durante esas sesiones. Crear órganos necesarios para mejor funcionamiento del partido, desarrollo de sus fines y principios, así como designar a sus integrantes. Aquí, por ejemplo, son todas las secretarías que se mencionan o que escuchamos a veces que conforman los partidos políticos, como por ejemplo, muy importante, y creo que sin temor a equivocarme, la mayoría de partidos cuenta con una secretaría de formación, porque todos, como les mencionaba en sesión anterior, los partidos políticos han mencionado que el tema de la formación es importante para el desarrollo, fortalecimiento de sus bases, de sus afiliaciones. Entonces, la forma de coordinar las formaciones que se puedan dar o que les sean importantes para sus afiliados, entonces se crean las secretarías de formación, pero también hay secretarías de la mujer, por ejemplo, hay secretarías de juventud, secretarías dependiendo del tema que el partido político le interese y que estén establecidos dentro de sus estatutos. En cuanto a las sesiones del Comité Ejecutivo Nacional, si el comité señala mediante resolución conocida por todos sus integrantes, es decir, si tiene 15 miembros o 21 miembros, si todos esos integrantes tienen conocimiento de la fecha, hora y lugar de las reuniones ordinarias, no es necesario realizar una convocatoria. Pero para reuniones extraordinarias
sí debe haber una convocatoria escrita por parte del secretario general o, en su defecto, de 3 miembros del Comité Ejecutivo Nacional. Para celebrar la sesión se necesita la presencia de la mayoría de integrantes y las resoluciones se tomarán por la mayoría de los miembros presentes. Cada uno tendrá un voto y en caso de empate, el secretario general tendrá doble voto. El secretario general preside las sesiones y, en su defecto, los secretarios generales adjuntos en su orden. Entonces, aquí pasa de igual forma que en las asambleas se menciona mayoría de integrantes, pero no se puede fijar una cantidad exacta porque puede variar de partido a partido. Entonces, como algunos partidos podrán tener el mínimo, que es 15 miembros del Comité Ejecutivo Nacional, otros podrán tener los 21, que es el máximo. Entonces, dependiendo de la cantidad, lo que sí tenemos que tener presente y claro es que es la presencia de la mayoría de integrantes para celebrar la sesión. Y las resoluciones se tomarán por la mayoría de los miembros presentes. Siguiente, Héctor, por favor. Vamos a pasar ahora entonces al siguiente, a los siguientes órganos, que son los departamentales. Y aquí iniciamos también con la asamblea departamental del partido político. Esta se integra a 2 delegados con voz y voto por cada municipio del departamento en donde el partido tenga organización vigente. Debe reunirse obligatoriamente una vez al año. Aquí también, como puede ser el mínimo, recordemos en la primera lámina que vimos que un partido político debe tener como mínimo organización partidaria departamental en 12 municipios, como 12 departamentos, perdón, como mínimo. Entonces, se integra con hasta 2 delegados con voz y voto por cada municipio del departamento en donde se tenga organización vigente. Las atribuciones de la asamblea departamental están adoptar medidas necesarias, perdón, ahí me faltó una letra, medidas necesarias para ejecutar en el departamento las resoluciones que se tomen desde la Asamblea Nacional y desde el Comité Ejecutivo Nacional. Elegir a miembros del Comité Ejecutivo Departamental respectivo y también tienen la potestad de elegir candidatos del partido a diputados por el departamento respectivo. Esto quiere decir que tienen la potestad de elegir a candidatos a diputados distritales, coordinar las actividades de los órganos partidarios que funcionen en el departamento. Esto quiere decir los órganos, los comités ejecutivos municipales también, o esos órganos como secretarías de formación o de la mujer o de juventud, que también pueden haber, no solo a nivel nacional, sino también a nivel departamental. Entonces, un departamento en donde el partido tenga organización y quiera tener una secretaría de formación en el departamento específico de Chimaltenango, por ejemplo, entonces es la asamblea departamental quien tiene la potestad de coordinar las actividades que desde esta secretaría se puedan proponer. Para la convocatoria a esta asamblea la realiza el Comité Ejecutivo Departamental por resolución de ese comité o a solicitud de la mayoría de los comités ejecutivos municipales del departamento. Y si recordamos, el departamento debe tener como mínimo 4 municipios con organización partidaria dentro del departamento. Entonces, no vamos a hacer
la cantidad fija, pero para que ustedes puedan tener una idea, como mínimo, la organización partidaria a nivel departamental es municipios del departamento. Entonces, a solicitud de la mayoría de los comités ejecutivos municipales, se puede hacer una convocatoria a la asamblea departamental. El comité ejecutivo nacional puede también convocar a la asamblea departamental, porque, como recordamos, el comité ejecutivo nacional es el órgano de mayor jerarquía también del partido político. Aquí una parte importante para ustedes, delegados y subdelegados de registro de ciudadanos, es que se puede colocar la convocatoria a las asambleas departamentales en los estrados de sus oficinas y también en las sedes partidarias, para que si algún miembro de un partido político acude a una delegación o subdelegación y el partido al que representa está siendo convocado, lo puede tener a la vista también en la delegación o subdelegación. Entonces es importante colocar la convocatoria a las asambleas. Y estas deben ser colocadas por lo menos con 8 días de anticipación a la celebración de la asamblea. Para que la asamblea departamental pueda instalarse y tomar resoluciones, se requiere que más de la mitad de los municipios en donde el partido tenga organización vigente acrediten por lo menos un delegado. Por lo menos un delegado para que la asamblea municipal, departamental pueda instalarse y tomar resoluciones. Las resoluciones se toman por la mayoría absoluta de los delegados inscritos y acreditados. La mayoría absoluta, recordemos que es la mitad más uno de los, en este caso, de los delegados inscritos y acreditados. Siguiente, Héctor, por favor. Luego, también estos eran toda la información de la asamblea departamental, y vamos ahora con el comité ejecutivo departamental, que es el que se elige desde la asamblea departamental. Este es el órgano de la dirección de actividades del departamento y es el responsable de que se ejecuten todas las soluciones que provienen de la Asamblea Nacional, del Comité Ejecutivo Nacional o de la Asamblea Departamental. Se integra con un mínimo de 9 miembros y un máximo de 13 titulares, que, como les decía, se elige por medio de la Asamblea Departamental. Deben elegir 3 miembros suplentes y duran en sus funciones 2 años. También están los secretarios departamentales, porque es secretario departamental por cada uno de los departamentos en donde el partido tenga organización vigente. Y estos tienen la representación del partido en su circunscripción. Entonces, si el partido político decide tener organización departamental en Chimaltenango, Quetzaltenango, Sololá, Guatemala, etcétera, entonces la circunscripción es cada uno de esos departamentos. Y los municipios donde deben tener organización vigente también los partidos. Desempeña su cargo por 3 años, pudiendo ser reelecto por un periodo más y optar de nuevo transcurriendo un periodo de por medio. Esto es de igual forma como el secretario general, es la misma reforma que se hizo también hacia los secretarios departamentales con la misma intención: hacer una renovación de liderazgos, evitar que se generen cacicazgos o dueños de los partidos a nivel nacional, departamental y, como lo vamos a ver, también a nivel municipal. Preside las sesiones del Comité Ejecutivo Departamental
ejecuta y hace que se ejecuten las resoluciones de la Asamblea Departamental o del Comité Ejecutivo Departamental y designa los fiscales del partido ante las juntas electorales municipales y juntas receptoras de votos del departamento definitivamente al cual está representado. Vamos con la siguiente, Héctor, por favor. Dentro de las atribuciones del Comité Ejecutivo Departamental está supervisar el funcionamiento de los comités ejecutivos municipales del departamento del cual representa. Si yo soy secretario general del departamento de Sololá, no puedo estar supervisando municipios del comité ejecutivo del departamento de Chimaltenango, a menos que porque eso lo puede realizar el Comité Ejecutivo Nacional. Sino se tiene que circunscribir únicamente a supervisar los comités ejecutivos municipales de los municipios del departamento que él representa. También deben tener una identidad con el partido político porque deben hacer valer las labores o las actividades del partido según los lineamientos que se han establecido en los estatutos. Entonces, también deben tener una identidad. Pueden organizar y dirigir en el departamento las actividades del partido, convocar asambleas departamentales municipales, pueden organizar comisiones necesarias para el funcionamiento de la organización partidaria, el desarrollo de principios y fines del partido en el departamento. Como ya les mencionaba, uno de esas comisiones o secretarías, como también se les conoce, son muy frecuentes que se desarrollen no solo a nivel nacional, sino también a nivel departamental y municipal. Entonces, es una de las atribuciones del Comité Ejecutivo Departamental. Mantener informado de sus actividades al Comité Ejecutivo Nacional, porque pues deben empatar con esos lineamientos del partido definitivamente. Y velar por el fortalecimiento de la organización partidaria en todos los municipios de su departamento. Y esto no solo es a nivel de que los comités ejecutivos municipales estén integrados, estén trabajando, sino también generando interés por ganar afiliaciones, que eso definitivamente va a fortalecer las bases del partido. Para las sesiones de este comité, de igual forma como el Comité Ejecutivo Nacional, si se señala a todos los miembros, ya sea a los 9 o a los, ¿cuál era el máximo? Eran 13 miembros. Si se le señala hora, fecha y lugar de las reuniones ordinarias, no hay necesidad de hacer convocatoria, y para las reuniones extraordinarias se debe hacer una convocatoria escrita por el secretario departamental o por medio de 3 miembros del Comité Ejecutivo Departamental. Para celebrar la sesión se necesita presencia de la mayoría de integrantes. Entonces nos vamos nuevamente a que no se puede fijar una cantidad porque puede variar de partido a partido. Entonces solo tener presente que el Comité Ejecutivo Departamental puede tener como mínimo 9 miembros, como máximo 13, más 3 suplentes. Entonces se necesita tener mayoría para poderlo celebrar, y para tomar resoluciones o para establecer resoluciones sí debe tener mayoría de miembros presentes. Cada uno tiene un voto, y en caso de empate el secretario departamental tiene doble voto para poder desempatar. El secretario departamental
preside las sesiones y en su defecto los secretarios departamentales adjuntos en su orden. Siguiente, Héctor, por favor. Vamos con la Asamblea Municipal ahora, que es el último eslabón, digamos, de estos requisitos de organización, porque la misma división del país es como están los requisitos del partido también. Entonces, la Asamblea Municipal se integra por todos los afiliados del partido que consten en las hojas de afiliación depuradas por el registro de ciudadanos y que sean vecinos del municipio respectivo. Entonces, la entrega de las hojas de afiliación y depuradas por el registro de ciudadanos es para verificar que efectivamente sean vecinos del municipio y que también la mitad sean alfabetos, porque eso es de los requisitos que se establecen en la ley para que la organización partidaria quede firme. Entonces, si recordamos, el mínimo de organización que se requiere a nivel municipal es de 40 afiliados como mínimo. La Asamblea Municipal debe reunirse obligatoriamente cada año y facultativamente cuando sea convocada, de conformidad con los estatutos. Entonces, desde los estatutos se debe tener o establecer esta medida. Dentro de las atribuciones de la Asamblea Municipal están adoptar medidas necesarias para ejecutar en el municipio las resoluciones de órganos partidarios nacionales y departamentales. Es decir, como vamos de arriba para abajo, ¿verdad? De lo nacional, departamental y municipal. Entonces, al ser el último eslabón y más directo porque es un municipio, entonces ya se tomaron resoluciones a nivel nacional, a nivel departamental. Entonces, esta asamblea es la encargada de que todas estas medidas se tomen de esa forma más directa en el municipio. También tienen como atribución elegir a los miembros del Comité Ejecutivo Municipal, quienes durarán 2 años en los cargos, pudiendo ser reelectos del Comité Ejecutivo Municipal. Elegir a candidatos que serán postulados por el partido para los cargos de elección popular del municipio, es decir, de las corporaciones municipales. Y también pueden elegir 2 delegados titulares y 2 suplentes para cada asamblea nacional y para cada asamblea departamental. Como recordamos, la asamblea nacional y departamental se conforma por 2 delegados con voz y voto que provienen de la asamblea. Entonces aquí lo constata, 2 delegados titulares y 2 delegados suplentes para cada una de las asambleas, tanto nacional como departamentales. La convocatoria a la asamblea municipal la realiza el Comité Ejecutivo Municipal por resolución de este comité o a solicitud de por lo menos una tercera parte de los afiliados que integran la asamblea. Para ponerles un ejemplo, si nos vamos a lo mínimo, que son 40 afiliados, entonces una tercera parte son 13 afiliados quienes pueden hacer la solicitud para convocar a la asamblea municipal. Entonces pueden ser más de 40 definitivamente porque el mínimo es 40. Entonces, dependiendo de cuántos sean, una tercera parte de esas afiliaciones pueden convocar a la asamblea municipal. El Comité Ejecutivo Nacional o el Comité Ejecutivo Departamental puede también convocar a la asamblea municipal y
al igual que en la Asamblea Departamental, el registro de ciudadanos, a través de sus subdelegaciones, puede colocar la convocatoria a las asambleas en sus oficinas. También se pueden colocar las convocatorias en las sedes partidarias a nivel municipal, con por lo menos 8 días de anticipación a la celebración de la asamblea. Para que la asamblea municipal pueda instalarse y tomar decisiones, se requiere que estén presentes más de la mitad de los afiliados integrantes de la misma, más de la mitad. Si en el lugar, día y hora no se reúne la cantidad de afiliados necesaria, se puede esperar 1 hora. Y si llega la cantidad necesaria, la asamblea se puede instalar con los afiliados que hayan concurrido, siempre que sean por lo menos el 10% de afiliados del municipio, pero no pueden ser menos de 15. Las resoluciones se toman por mayoría absoluta de los afiliados que participen en la asamblea municipal. Entonces, para explicarles un poquito esta parte, nos vamos a ir otra vez a lo mínimo porque es lo más práctico. 40 afiliados se necesitan, pero 10% de esos 40 son 4. Entonces, no puede ser esa cantidad. Para poder cumplir con esto, sí tienen que ser más de 40 afiliados. Porque no pueden ser menos de 15 para que la asamblea pueda tomar resoluciones o se pueda instalar. Entonces, a eso se refiere esta medida. Y las resoluciones se toman por mayoría absoluta, es decir, nuevamente por la mitad más 1 del total de afiliaciones que concurran a la asamblea municipal. Siguiente, Héctor, por favor. El Comité Ejecutivo Municipal, que es el que se elige de la Asamblea Municipal, es el órgano a cargo de la dirección de las actividades del municipio y ejecuta las resoluciones que pueden provenir de la Asamblea Nacional o del Comité Ejecutivo Nacional o de la Asamblea Departamental o del Comité Ejecutivo Departamental o por la Asamblea Municipal. Se integra con un mínimo de 9 miembros y un máximo de 13 titulares electos por la Asamblea Municipal, que elegir 3 miembros suplentes también. Dura en sus funciones 3 años. Y el secretario municipal tiene la representación del partido en el municipio que representa. Desempeña su cargo por 3 años y puede ser reelecto por un periodo más y optar de nuevo transcurriendo un periodo de por medio. Debe ejecutar las resoluciones de los órganos partidarios nacionales, departamentales y municipales o municipales. Entonces, así muy rápido, muy a grandes rasgos, esta es todo el andamiaje legal para los requisitos y mantener en vigencia un partido político a través del establecimiento de su organización partidaria y de sus órganos a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel nacional. Como nos podemos dar cuenta, por eso es que en los partidos políticos, a diferencia de los comités cívicos, son considerados instituciones de carácter permanente, porque no tienen acciones únicamente en proceso electoral o en año preelectoral, sino deben estar en constante movimiento, en constante acción para poder mantener vigente su organización, pero también para poder ser ese vínculo entre el Estado y
la sociedad o los representantes que ellos busquen representar o ganar adeptos a través de los afiliados. Entonces, como les digo, era únicamente un repaso porque ustedes, al ser observadores de estas asambleas y del registro de ciudadanos, al tener la potestad de verificar el cumplimiento de que los órganos estén integrados en su totalidad, entonces ya ustedes ustedes son expertos en este tema. Entonces, era únicamente un repaso para verificar qué es lo que está establecido en la ley con respecto a esta dinámica de los partidos. Pero también hay otra parte importante que me gustaría hablarles y desarrollar un poquito. La siguiente, Héctor, por favor, que son los estatutos del partido político. Entonces, ya vimos todo su andamiaje de la organización partidaria, cómo se trabaja, el estar en esa constante revisión de que cumplan los plazos, de que estén integrados durante esos 3 años, durante esos 2 años, que realicen las asambleas cuando la ley se los exige. Pero también los estatutos son la guía del partido político y son los que se presentan a la hora de que se está buscando la constitución del partido. Entonces, es otro de los elementos importantes de las organizaciones y del por qué ellos son considerados instituciones permanentes, y también lo que buscan es ser esa guía de la relación que debe, de la relación que debe tener entre el Estado y la sociedad o los representantes que ellos buscan. Entonces, los estatutos, según la ley, deben tener todos estos elementos: el nombre, la descripción del emblema o símbolo del partido, pero algo importante, los principios ideológicos que lo rigen, es decir, esas corrientes de ideas que lo direcciona, que los hace buscar las afiliaciones, que es la ideología, ¿verdad? Lo que les guía, esos principios ideológicos los guía para poder trabajar sus planes de gobierno, establecer las agendas legislativas que ellos, de llegar a tener representación en el Congreso, buscarían desarrollar o que se puedan aprobar. Pero estos principios ideológicos definitivamente deben tener un carácter evolutivo, ¿verdad? No nos podemos quedar como izquierdas, derechas, así como las conocemos, y regresar a toda la parte de la Guerra Fría que ya lo vimos, sino deben ser evolutivas. Otro de los elementos es el procedimiento de afiliación, los derechos de sus miembros, que son sumamente importantes porque son los que al final de cuentas sostienen, mantienen y pueden ser esos embajadores o esos representantes del partido político, porque deben tener esa identidad con el partido. Entonces, este tema de derechos y obligaciones de los afiliados es importantísimo, el desarrollo dentro de los estatutos. Luego, los órganos del partido, la forma de integrarlos, las atribuciones, las facultades, las funciones, no solo los que están establecidos en la ley, que son los que ya vimos, de la asamblea, las asambleas y los comités ejecutivos, sino también las secretarías, porque son importantes. La forma de integrarlos, que puedan ser electos de forma democrática, por ejemplo, de forma paritaria, que puedan estar integrados por jóvenes, por pueblos indígenas, es decir, con inclusión.
el fundamento ideológico, que es un poco lo que hablaba al principio, que son esos principios ideológicos, la regulación precisa de la democracia interna en los partidos, y aquí, por ejemplo, puedo mencionar que haya voto secreto en las asambleas para elegir a los demás órganos, es decir, a la dirigencia partidaria, utilizar planillas en donde se puedan utilizar planillas para elegir. Alternancia en los cargos, que es algo que se adopta para las secretarías, tanto general, departamental y municipal, pero que también puedan estar en los otros cargos de los comités. Y también la inclusión, que los órganos puedan ser integrados de forma inclusiva. Aceptación de decisiones de la mayoría y opiniones de la minoría. Aceptación de la representación proporcional de minorías en los órganos de dirección del partido, es decir, de los comités ejecutivos nacional, departamental, municipal, en donde pueda caber la posibilidad de hacerlo. Y estrictas sanciones a las conductas de los afiliados que sean contrarias a derechos humanos, convenios y tratados internacionales de derechos humanos que hayan sido ratificados por el Estado de Guatemala. Entonces, como les decía, para dar paso luego a contarles un poquito cómo está la regulación de los comités cívicos y de las asociaciones con fines políticos. Como conclusión de los partidos, tienen ese carácter permanente, ¿verdad? O se le apuesta desde la ley contener los requisitos de organización, porque pues no se activan únicamente en época electoral, ¿verdad? Los faculta la ley para poder desarrollar actividades, poder realizar proselitismo para dar a conocer sus principios ideológicos, para hacer el llamado a las afiliaciones, para hacer que los afiliados, pero ciudadanía interesada en conformar un partido político, se sienta identificado, que sí respete que los partidos políticos son una parte fundamental de la democracia. Todo eso lo podemos ver con el desarrollo que hasta aquí vamos a dar por finalizado de los partidos políticos. Entonces, eso como conclusión. Y para dar paso a explicar un poquito la regulación en la ley de los comités cívicos y de las asociaciones. Siguiente, Héctor, por favor. Los comités cívicos electorales pues son la máxima expresión de la representación a nivel local, porque son, a pesar de que son las organizaciones que están únicamente vigentes durante el proceso electoral, sí tienen esa potestad de tener la cercanía con la ciudadanía porque representan al municipio, representan ese poder local o autoridad local que está muchísimo más cercana a la ciudadanía. Entonces, tienen una función sumamente importante. Pero para no dejar de lado la definición que está establecida en la ley, pues son organizaciones políticas de carácter temporal que representan sectores sociales, corrientes de opinión y pensamiento político que postulan candidatos a cargos de elección popular para integrar corporaciones municipales, es decir, alcaldías, sindicalías y concejalías. Su función es representar corrientes de opinión pública en procesos electorales correspondientes a gobiernos municipales. Pero lo que les decía, yendo un poquito más allá,
las autoridades municipales tienen esa potestad de ser muchísimo más cercanos a conocer las necesidades de la población, pero también a generar soluciones o respuestas a estas necesidades, porque están más cercanos a esa ciudadanía. Entonces, que se debe rescatar de los comités cívicos electorales, a pesar, como les decía, que ellos están vigentes únicamente durante el proceso electoral. Siguiente, Héctor, por favor. Y así como los partidos políticos tienen requisitos para constituirse, los comités cívicos electorales también tienen esa potestad y deben cumplir con esos requisitos para poder estar vigentes durante el proceso electoral y tener la oportunidad de optar a cargos de corporaciones municipales. Entonces, deben contar con el mínimo de afiliados de la manera siguiente. En municipios con hasta 5,000 empadronados, son 100 afiliados los que deben tener. En municipios que cuenten entre 5,001 y 10,000 empadronados, son 200 afiliados. En municipios entre 10,001 y 20,000 empadronados, 400 afiliados. En municipios entre 20,001 y 50,000 empadronados, 600 afiliados. Entre 50,001 y 75,000 empadronados son 1,000 afiliados. Entre 75,001 y 100,000 empadronados son 1,250 afiliados. Y en municipios con más de 100,000 empadronados son 1,500 afiliados. Para este cálculo de los afiliados se deben adscribir o tomar como base el padrón electoral utilizado en la última elección general. Es decir, para el 2023 deberán tomar en cuenta los afiliados para tener sus afiliaciones el padrón del proceso electoral de 2019. También deben hacer constar en su constitución acta escrita por número de afiliados requeridos por la ley. Debe ser presentada ante la delegación departamental o la subdelegación municipal del registro de ciudadanos, según sea el caso, ¿verdad? Según sea el municipio o el departamento, la cabecera departamental en donde van a estar participando. Deben estar inscritos por la delegación o subdelegación correspondiente del registro de ciudadanos. Deben inscribir a los integrantes de su junta directiva en la delegación o subdelegación correspondiente. Y las funciones de cada comité cívico electoral quedan limitadas al municipio en que hayan postulado candidatos únicamente. Como ellos solo pueden postular candidatos a corporaciones municipales, entonces no pueden extralimitarse de ese territorio al cual están buscando. Entonces, como vemos los requisitos, sí hay una relación también directa de las delegaciones y subdelegaciones de registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, porque los comités cívicos electorales sí tienen la potestad de llegar a inscribirse a las delegaciones o subdelegaciones. Entonces, esta es la información de los requisitos que los comités cívicos electorales deben cumplir. Siguiente, Héctor, por favor. Dentro de sus derechos también, no por participar únicamente en el proceso electoral no tienen derechos y obligaciones, si los tienen. Y como derechos está postular candidatos para integrar corporaciones municipales, fiscalizar todas las actividades del proceso electoral en el que participen,
por medio de fiscales, así como los partidos políticos pueden tener fiscales en las juntas receptoras de votos, en las juntas electorales municipales, así también los comités cívicos electorales. Denunciar ante la Inspección General del Tribunal cualquier anomalía y exigir que se investiguen actuaciones reñidas con las normas y principios de la legislación electoral. Y esto, pues, definitivamente puede ser durante las fases del proceso electoral, que es cuando ellos tienen vigencia. Y como obligaciones está inscribirse en el Departamento de Organizaciones Políticas o en la respectiva delegación o subdelegación de registro de ciudadanos, según sea el caso en donde están buscando participar. Inscribir en el Departamento de Organizaciones Políticas o delegación o subdelegación a los integrantes de su junta directiva y a su secretario general o presidente o su equivalente, es decir, a su representante legal. Siguiente, Héctor, por favor. El trámite para la inscripción o la constitución de un comité cívico electoral es que si se presenta la papelería como está establecida en la ley, es decir, los requisitos que vimos 2 láminas antes, el Departamento de Organizaciones Políticas o la delegación o subdelegación, según sea el caso, debe inscribir al comité, inscribir a los integrantes de su junta directiva, a los candidatos que está proponiendo para la corporación municipal y extender las certificaciones o constancias de inscripción de esos candidatos, de esas candidaturas. Y llevar el expediente en el Departamento de Organizaciones Políticas. Entonces, si un comité cívico se inscribe en una delegación o subdelegación, estas dependencias deben enviarle el expediente al Departamento de Organizaciones Políticas. Si la documentación no se ajusta a lo que establece la ley, el Departamento de Organizaciones Políticas, el delegado o subdelegado, debe informar a los interesados del comité, que presentaron la papelería por escrito y detallado en el mismo momento o en el plazo de 48 horas máximo la papelería o la situación que les hace falta completar o cuál fue la documentación que no se presentó adecuadamente. Y ya corregido el expediente por parte de los miembros que están buscando constituir el comité cívico, debe ser enviado de la manera más próxima al registro de ciudadanos para que en el plazo de 24 horas se pueda resolver si efectivamente se constituye y se inscribe el comité cívico electoral o pues queda sin vigencia esa búsqueda de inscripción. La constitución e inscripción de un comité cívico debe hacerse a más tardar 60 días antes de la fecha señalada para la elección. Sin embargo, hay esto es lo que establece el artículo 106 de la ley. Sin embargo, sí estoy consciente y lo puse tal cual está en la ley, pero durante el proceso electoral de 2019 hay una contradicción en la ley cuando se aprobaron las reformas a la ley electoral de 2016 que los diputados pues no contemplaron. Y es que en el artículo 196, que es el que habla de las fases del proceso electoral, se establece que la primera fase, que es la inscripción de candidaturas, se realiza o finaliza un día antes del inicio de la segunda fase, que es la de campaña electoral.
Y esto es la segunda fase, inicia 90 días antes del día de las elecciones. Entonces, riñe con estos 60 días de inscripción para los comités cívicos electorales. Entonces, lo que se hizo en su momento es que la resolución del Pleno en 2019 de magistrados fue que la que tenía la norma que prevaleció fue la de las fases del proceso. Entonces, siguió el curso, digamos, primera fase que terminó un día antes del inicio de la segunda fase, que era 90 días antes del día de las elecciones. Entonces, prevaleció sobre esta norma. Pero, como les digo, se los quise poner para hacer ver esa contradicción y esperar esa nueva resolución del Pleno de Magistrados para el proceso electoral de 2023 para ver cuál norma va a prevalecer. Pero sí les quise hacer ver esa contradicción que existe en la ley. Siguiente, Héctor, por favor. El Comité Cívico Electoral también tiene la potestad de tener un órgano que lo coordine, así como los partidos políticos tienen a sus comités ejecutivos y las asambleas, pues el Comité Cívico Electoral trabaja a través de una junta directiva. Y entonces esta junta tiene como función ser el órgano colegiado y tener a su cargo fijar la línea política general del Comité Cívico Electoral, que también es sumamente importante porque no es únicamente que puedan proclamar candidatos y no se tiene ningún desarrollo de por qué está buscando ganar la elección de corporación municipal, ¿verdad? Sino a través de fijar una línea política puede desarrollar su plan de gobierno municipal y generar también esas afiliaciones que necesita para poder constituirse como un comité cívico electoral. Esto debe quedar plasmado en su acta constitutiva y la declaración de principios también, así como medidas para desarrollarlas. Coordinar las actividades de grupos de apoyo, crear subcomités, definiendo atribuciones correspondientes y designar integrantes, así como organizar y dirigir actividades del Comité Cívico Electoral y designar fiscales ante los órganos electorales. También tiene a su cargo la representación legal del comité. La representación legal del comité le corresponde al secretario general, presidente o el equivalente, como está establecido en la declaración de principios y en el acta constitutiva del comité. En ausencia del secretario general, lo suplirá el secretario general adjunto o el secretario de actas o el tesorero. Sí. Finalmente, los comités ejecutivos, los comités cívicos electorales quedan disueltos porque ellos únicamente están vigentes durante el proceso electoral. Siguiente, Héctor, por favor. Entonces, quedan automáticamente disueltos sin necesidad de declaración o resolución o que ellos deban presentar alguna documentación al respecto, sino ellos quedan automáticamente disueltos cuando quedan firme la adjudicación de cargos en la elección que hayan participado, hayan ganado o no hayan ganado, ¿verdad? Media vez se decrete la adjudicación de los cargos en el municipio en donde están participando, ahí ya queda sin vigencia el Comité Cívico Electoral. Sin embargo, sí persiste la responsabilidad de los directivos
para el tema de fiscalización, o si hay alguna sanción en que hayan, por alguna falta en que hayan incurrido, sí queda esa responsabilidad todavía, aunque haya quedado sin vigencia ya el comité cívico, porque puede pasar un año o tiempo o meses después de haber adjudicado los cargos. Entonces sí, esa responsabilidad está hasta que quede ya finiquitado todo el proceso. Y bueno, finalmente, siguiente, Héctor, por favor, vamos a hablar un poquito sobre las asociaciones con fines políticos, que ellos, pues estas asociaciones son importantes porque tienen la facultad de crearse para contribuir al desarrollo de una cultura y formación política, que es algo que les decía, los partidos políticos manifiestan que es importante la formación, los comités cívicos electorales también, la ciudadanía en general demanda formación en materia cívico, político, electoral, y a veces el Instituto Electoral busca alianzas para poder llegar a la mayor cantidad de población. Ustedes también realizan esa función en cada una de sus jurisdicciones de contribuir a formar a ciudadanos y ciudadanas, pero las asociaciones con fines políticos para eso se inscriben también o se crean. También para ser organizaciones de duración indefinida, que sin ser partido político o comité cívico electoral, buscan generar conocimiento, estudio y análisis de la problemática nacional. Para inscribirse, la autorización, aprobación de estatutos e inscripción corresponde al registro de ciudadanos. Sin embargo, si bien deben hacer todos estos pasos en el registro de ciudadanos, ellos quedan adscritos, digamos, para cumplir todo lo que está desarrollado en el Código Civil. Esa es la normativa que rige a las asociaciones con fines políticos. Únicamente la autorización, aprobación de estatutos e inscripción la realizan en el registro de ciudadanos y luego tienen que cumplir con todo lo desarrollado para las asociaciones en el Código Civil. El registro de ciudadanos ordena la publicación del acuerdo de inscripción, aprobación de estatutos y autorización en el diario oficial dentro de los 8 días siguientes a la aprobación de esos estatutos. Y toda modificación de estatutos de asociación o integración de órganos, porque pueden tener junta directiva, pueden tener, pueden tener presidencia o según lo que está establecido en sus estatutos, debe hacerlo constar e inscribirse en el registro de ciudadanos dentro de los 15 días siguientes a estas modificaciones. Las asociaciones con fines políticos pueden hacer publicaciones de carácter político por cualquier medio, pero los directivos de estas asociaciones son los responsables del contenido de esas publicaciones, no el registro de ciudadanos, no el Código Civil, sino los directivos de esas asociaciones. Entonces, en grandes rasgos, como les digo, esto es un repaso de las organizaciones políticas, pero así hemos dado todo un panorama
hemos visto todo un panorama de la regulación de las organizaciones políticas en la ley electoral y de partidos políticos a lo largo de estas 3 sesiones. De las 2 últimas específicamente, pero espero que les haya sido de utilidad toda esta información. Las presentaciones son colgadas en la plataforma Moodle del curso, entonces ahí van a estar para su consulta, y para mí ha sido un gusto el poder compartir con ustedes a lo largo de las sesiones, y pues quedo a las órdenes para cualquier consulta o comentario.